Muchas gracias, Janine, y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy para este webinario de trabajo con eh, sobrevivientes de abuso sexual privados de la libertad, gay, lesbianas y bisexuales. Voy a darles una idea de quienes nos acompañan. Bueno, eso quisiera darme una idea. Entonces, si gustan poner territorio, estado, organización y pronombres en el chat para presentarse entre ustedes y conmigo, gracias. Mientras lo hacen, quisiera comentarles que estamos muy emocionadas de estar presentando este webinario. Originalmente queríamos hacerlo en el mes del orgullo, pero muchas organizaciones del país y del mundo celebran el orgullo todo el año, ¿no? Entonces, esta energía y aprecio queríamos traerlo a la presentación del día de hoy, al tiempo que tomamos en cuenta que la gente privada de la libertad muchas veces quedan de lado de las celebraciones del mes del orgullo. Entonces, nuevamente, repito, si quieren poner nombre, pronombres, organización, territorios en el chat, por favor, adelante. Y bueno, es maravilloso ver que efectivamente hay gente que nos acompaña de todos los rincones del país. Conforme sigan presentándose allá en el chat, nosotros haremos lo propio. Yo soy Leila Ghost, mis pronombres son plurales y soy oficial de programa con Just Detention International. Soy ex defensora de centros de crisis y también estoy en el consejo de administración de JDI. Me acompaña mi compañera Nicole, a quien le pasaré la palabra ahora. Hola a todas, todos. Soy Nicole de la Torre, pronombres ella y femenino. Llevo con JDI aproximadamente 14 años, así que me da muchísimo gusto ver nombres conocidos que nos acompañan hoy. Me entusiasma también conocer a quienes desconozco. Y pues sí, muy, muy contenta de estar por aquí el día de hoy y estoy deseoso de nuestra conversación, deseosa de nuestra conversación. Muchas gracias, Nicole. Entonces, Just Detention International o JDI es una organización de salud y derechos humanos que busca poner fin al abuso sexual en todas las formas de privación de la libertad. Esta misión la hacemos a través del trabajo con defensores en centros de crisis, legisladores para que y autoridades para que las entidades de privación de la libertad consideren las salvaguardas de la gente que está allí, obviamente garantizando también que haya una prevención del abuso y el acoso sexual. El principio fundamental del trabajo de JDI es que cuando el gobierno le quita la libertad a alguien, lo haga con toda responsabilidad también de proteger la integridad de esta persona, independientemente del delito que haya cometido. La violación no debería ser parte de la pena penal o criminal. Este webinario es uno de 13 que se concentra en ofrecer servicios accesibles para los sobrevivientes que están actualmente o que estuvieron encarcelados y que son de grupos no atendidos. Si no están en nuestra lista de correos, mándenos nombre y correo electrónico en el chat para que les agregamos a la suscripción y así no se pierdan los anuncios sobre webinarios futuros. Este webinario es posible gracias al apoyo generoso de la Oficina de Violencia contra las Mujeres, que queremos agradecer muchísimo a OWW por ser parte del trabajo que hacemos. Durante este webinario vamos a estar subrayando historias de sobrevivientes y compartiendo el video de una sobreviviente. Queremos recordarles que hay que cuidarse durante y después de esta capacitación. A lo mejor es tomar un descanso, estirarse, tomar un poco de agua, comer una botana, no estar frente a la cámara, lo que sea necesario, háganlo. A lo mejor nosotras también apagamos nuestra cámara mientras la compañera habla. Esto también es parte de los autocuidados. Obviamente no debemos dejarlos de lado en esta presentación tampoco. Comencemos. Hoy vamos a detallar algunos de los retos específicos que lesbianas, gay y personas bisexuales, perdón, estoy
Hay gente que no me escucha. Ok, perdonen. Estoy en California del Norte, hace muchísimo calor. Tengo el aire acondicionado y el ventilador por ahí a todo lo que dan. Espero que si me acerco más a la pantalla me escuchen mejor. Pero les decía, hoy queremos revisar algunos de los desafíos específicos que las personas lesbianas, gay y bisexuales enfrentan en un entorno de privación de la libertad. Hablaremos de las dinámicas y las experiencias de abuso sexual que han experimentado personas gay, bisexuales y lesbianas en la privación de la libertad. Aprenderemos de tips y mejores prácticas que los defensores han establecido en el trabajo con estas comunidades. También tendremos preguntas al final. Otra vez, el enfoque de hoy es justamente LGB. Digo, probablemente han visto la sigla LGBTQ, LGBTQ+, la T representando personas transgéneros. Queremos ser claros que cuando hablamos de personas lesbianas, gay y bisexuales, estamos incluyendo gente cisgénero que se puede identificar con el sexo asignado al nacimiento y personas transgénero que no. La orientación sexual no es lo mismo que la identidad de género. También estaremos discutiendo las dinámicas primariamente en términos de instalaciones creadas para hombres y mujeres, porque eso refleja la naturaleza binaria de las cárceles, en el entendido de que las personas con diferentes géneros u orientaciones sexuales están asignadas a centros de reclusión de acuerdo con el sexo biológico. Ahora, para los sobrevivientes transgénero, por favor, revisen los webinarios anteriores que tienen que ver con el abuso sexual de personas trans y masculinas, y también, si corresponde, el de personas trans y femeninas. Ambas ligas estarán publicadas en nuestra página de internet junto con todos los demás webinarios que vienen más adelante. Entre tanto, si hay dudas o preguntas sobre cómo trabajar con personas transgénero o sobrevivientes LGBTQ+, por favor no duden en enlazarse con nosotros. Ahora le voy a ceder la palabra a Nicole. Gracias, Leila. Bueno, voy a comenzar directamente hablando un poco acerca del problema, ¿no? El problema que atañe al webinario de hoy. Y pues obviamente hablar un poco de qué cosas son las que debemos tomar en consideración para las personas gay, lesbianas y bisexuales que desproporcionadamente están privadas de la libertad y qué tipo de desafíos confrontan. De hecho, Leila nos habló brevemente acerca del lenguaje. Ahora, si ustedes han estado en nuestros webinarios, saben que siempre tomamos nota del lenguaje, que es el lenguaje que usamos nosotros y por qué lo utilizamos. Nosotros en JDI, que consideramos que el lenguaje justamente es uno de los pasos para efectuar un cambio cultural, y por ello es que hablamos de personas y hablamos de problemáticas. Queremos usar un lenguaje que sea realmente un reflejo de en dónde están las cosas, y también pues siendo respetuosos de nuestros interlocutores. Por eso usamos siempre el lenguaje en primera persona. Sabemos que muchas de las estadísticas y los informes no siempre utilizan este lenguaje en primera persona, debemos tomarlo en cuenta, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos el término persona que está encarcelada o sobreviviente que está encarcelada o privada de la libertad, a diferencia de decirles reos o internos. Vamos a usar los términos sobrevivientes más que víctimas. Y Laila ya se los había dicho, ¿no? Vamos a utilizar los términos lesbiana cuando nos referimos a una mujer que tiene relaciones con el mismo sexo, gay cuando son hombres que tienen relaciones con otros hombres, y bisexuales, en este caso personas bisexuales que incluyen hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales con ambos, pues. Ahora, también para ser claros, cuando estamos hablando de hombres y mujeres hoy, te estamos incluyendo lo que Leila decía, los hombres transgénero y cisgénero. La población a la que vamos a referirnos hoy, pues está definida por la orientación y no identidad de género. Son minorías sexuales y no personas hetero, digamos. También entendemos que el género y la sexualidad tienen todo un espectro, por lo cual el lenguaje que usamos hoy no sea un reflejo de toda la diversidad de identidad y experiencias que puede incluir a personas gay, lesbianas y bisexuales, nada más para que lo tomen en consideración. No queremos que este webinario tenga una base, ¿no? Que sea una conferencia básica sobre esta orientación sexual. Para ello hay otras sesiones disponibles
y tampoco queremos estar haciendo referencia a las diferentes identidades que hay en las comunidades que atendemos. Ok, haciendo este paréntesis, voy a regresar la palabra otra vez. Si no les molesta, hay una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que es importante específicamente hablar de las experiencias de personas lesbianas, gay y bisexuales o sobrevivientes gay, lesbianas y bisexuales que están encarcelados o privadas de la libertad? No tiene que ser un párrafo largo, nada más que nos compartan en una o dos oraciones. ¿Por qué consideran que es específicamente importante hablar de las experiencias de las sobrevivientes lesbianas, gay y bisexuales? Voy a darles un par de instantes para que puedan compartir sus comentarios. Y sin pena, por favor. ¿Quién va a ser el o la valiente? Bueno, pues sí, me imagino que tendremos que hacer toda la carga nosotros, ¿verdad? No, no, ya, parece que ya. Dice, porque necesitamos saber cómo se están sintiendo, sí, para generar conciencia sobre sus experiencias, claro, porque son población vulnerable, son personas que a menudo quedan olvidadas o marginalizadas y que les cuesta trabajo recibir servicios, ¿sí? Ciertamente todas estas son muy buenas respuestas. Agradezco a quienes nos han dado los comentarios, porque la verdad es que son grandes respuestas. Y tienen toda la razón. Sabemos que las personas lesbianas, gay y bisexuales tienen un estigma social continuo y que son victimizadas por violencia sexual, ¿no? Los avances en derechos sociales como la igualdad de matrimonio. Sabemos que la población gay, lesbiana y bisexual sigue sufriendo muchísima discriminación de nuestra sociedad heteronormativa y que esto incluye estereotipos dañinos, acecho, acoso, discriminación laboral y denegación de oportunidades. De hecho, vamos a ver algunos datos más adelante en el webinario alrededor de los índices de abuso sexual, pero sabemos que estos índices de abuso sexual en esta población particular son sumamente altos, tanto dentro como fuera de entornos correccionales. También sabemos que las personas gay, lesbianas y bisexuales están encarcelados a un índice superior a la población hetero y están, digamos, sobre representados en el sistema judicial. Ya lo platicaré, hablaremos de datos pues públicamente disponibles, y aparte de los altos índices de abuso, estas personas encarceladas también tienen una más alta probabilidad de sufrir acciones disciplinarias mientras están privadas de la libertad a un índice superior al de sus pares heterosexuales. Y vaya, no es que estén buscándose ellas mismas ese problema. Muy bien, vamos a analizar algunas cifras del abuso sexual en esta población específica. Estos datos son de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades y de la encuesta de parejas íntimas. Vemos que estas cifras no son específicas a la población de personas encarceladas. Aquí específicamente queremos demostrar cómo las personas lesbianas, gays y bisexuales son impactadas por el abuso sexual en lo general. Vemos que casi el 80% de mujeres bisexuales y más del 50% de hombres bisexuales han informado que han sufrido de contacto sexual o abuso sexual en algún momento de sus vidas. El 60% de mujeres lesbianas y hombres homosexuales también han dicho que han sufrido del abuso sexual. Así que yo quería compartir algunas cifras adicionales. Más de una de cada cuatro mujeres bisexuales había dicho que habían sufrido de violación en su vida. Aproximadamente el 25% de hombres gays en comparación con el 3% de hombres heterosexuales también había informado que habían sido víctimas de violación. Así que vemos estas cifras muy altas de violencia sexual.
Pensemos ahora en algunos de los factores que resultan en este gran porcentaje de personas lesbianas, gays y bisexuales en las cárceles. Vemos que existen altas tasas de discriminación en los colegios, particularmente con el ciberacoso y las redes sociales. Esto hace que las personas se sientan avergonzadas a veces en los colegios. Vemos que muchas escuelas en los países no hacen cumplir ciertos protocolos. De esta manera, los jóvenes que se identifican como personas lesbianas, gays y bisexuales a veces sufren en los colegios y por esta razón no se sienten cómodos en estos entornos. En casa muchas veces sufren las represalias de sus familias, quizá pierdan estas redes de apoyo que necesitan para sentirse seguros. Sabemos que los jóvenes LGBTQ+ también se enfrentan a niveles más altos de indigencia que otras personas por este rechazo de sus familias y vemos que también sufren la discriminación en los centros de crisis y los refugios. Esto hace que muchas veces estén en la calle. En cuanto a la obra de mano, sabemos que las mujeres lesbianas y bisexuales se enfrentan a la misoginia, a la brecha salarial. Esto hace que los hogares de lesbianas tengan menos ingresos que los hogares heterosexuales o de hombres. También sabemos que la discriminación LGBTQ está en auge en el lugar laboral. Vemos que las personas muchas veces sufren estigma por no cumplir con las expectativas de género. También existe el tratamiento preferencial, se les niegan las oportunidades para avanzar. Los hombres gays o bisexuales que se representan de manera más femenina o no cumplen las normas esperadas de la masculinidad, también son a veces negados muchas oportunidades laborales. Como ya mencioné, todo esto, el rechazo en los colegios, el rechazo en sus familias, que se les nieguen oportunidades laborales, todo esto lleva a que las personas sufran las condiciones de pobreza y muchas veces estén en la calle. Por esta razón, sabemos que las personas LGBTQ+ que están sufriendo estos desafíos muchas veces tienen que participar en las economías informales para sobrevivir. Esto incluye varias actividades ilícitas como el trabajo sexual, el uso de sustancias. Esto aumenta la probabilidad que se entren en contacto con el orden público y sean detenidos. Y esta población se enfrenta a tasas más altas de violencia sexual que la población heterosexual. También se enfrentan a tasas más altas de acoso verbal. Vemos que la discriminación contra la población LGBTQ+ es algo que vemos lamentablemente en la sociedad. Existen las bromas contra las personas que se identifican como LGBTQ+, muchas veces se les niegan los servicios a las personas que se identifican de esta manera. Vemos estas actitudes anti-LGBTQ que pues continúan en nuestra sociedad. Las personas encarceladas, particularmente de esta población LGBTQ+, se enfrentan a los mismos factores cuando están tratando de reintegrarse a la sociedad. Vemos que hay varios refugios que tratan de dirigirse específicamente a las necesidades de la población LGBTQ y de esta manera tratan de cumplir con sus requisitos de la libertad condicional. Muchas veces, sin embargo, el sistema está ajustado para que ellos fallen y muchas veces tengan que volver al sistema. Muy bien, hemos mencionado que las personas LGBTQ están representadas en tasas más altas en el sistema penal. Estas son algunas cifras de la iniciativa de política de prisiones. Vemos las tasas de detención de personas heterosexuales en comparación con personas LGBTQ.
Vemos aquí estas dos barras al lado izquierdo. Es la detención para mujeres heterosexuales y las mujeres lesbianas y bisexuales. Y luego vemos las tasas de los hombres heterosexuales y los hombres que se identifican como gay o bisexuales. Y vemos que las tasas de las mujeres lesbianas y bisexuales es mayor que las otras categorías. Con todo el contexto. Ahora hablemos de algunas de las características de la detención. De esta manera sentaremos las bases para hablar de las personas LGBTQ en nuestro sistema. Sabemos que muchas veces se hace hincapié en las nociones tradicionales de la masculinidad. Sabemos que el entorno de las cárceles suele ser uno de violencia y agresión, donde lo femenino es débil y muchas veces las personas que se caracterizan de cierta manera sufren de violencia. Vemos que en las prisiones alguien que es más masculino, quizá en las prisiones de mujeres también sufra de abuso. Y esto sería abuso por otras personas encarceladas, pero también por el personal trabajando en estos centros. Vemos que las minorías sexuales tienen tasas más altas de sufrir segregación en los centros de detención que otras personas. Los castigos incluyen el confinamiento solitario que impacta el bienestar de la persona, como también su salud física y mental. Si se han unido a nosotros en otros webinarios de esta serie, hemos hablado de el racismo con raíces tan profundas que existen en este sistema. Hemos hablado en otros webinarios de cómo brindarle apoyo a las personas negras y sabemos que en este sistema penal en el cual vivimos existe este racismo tan profundamente arraigado, esta discriminación contra la población LGBTQIA+, y vemos que esto impacta a las personas lesbianas, gays y bisexuales que entran al sistema penal. También sabemos que quizás las personas tienen varias identidades marginadas que solapan y por ende están en mayor riesgo de ser discriminados. Tenemos, por ejemplo, un hombre gay negro quien tiene una probabilidad más alta de sufrir violencia. Dicho esto, ahora nos gustaría compartir un video. Fue parte de una editorial de New York Times en la cual participó nuestra organización JDI. Un momento, voy a compartir mi pantalla ahora. Espero no tener problemas técnicos. Muy bien. Y le pido a los panelistas que por favor me avisen si no funciona, pero espero que funcione. Bueno, claro, no está funcionando. Voy a intentarlo de nuevo. Claro, hemos hecho la prueba, hemos hecho varias pruebas, pero cuando ya estamos en directo, creo que ahora sí funcionará. Lo voy a intentar de nuevo. Había dicho, tomaría una bala por Donald Trump. Las personas piensan que
Las personas encarceladas se merecen todo. En los informes de la policía decían que medía 5'9" y 140 libras, o justo lo correcto. Me obligaron a hacer sexo oral y me dijeron, no vas a pelear, ¿cierto, dulzura? Alguien está sufriendo esto, alguien está viviendo esto, y hacer un chiste sobre esto es como que le den a uno una cachetada. Ser violado o agredido sexualmente en la cárcel no es parte de la condena. Nadie se merece esto. Seguimos siendo seres humanos. No hay guardias ahí, no hay nada. Tenían que venir a la zona donde se hace el fichaje para ver algo. ¿Qué haces aquí? Es hora de la ducha. Bueno, yo me estaba duchando y entra un tipo y me dijo, mira la pared. Y sentí que no existía, simplemente estaba ahí. Sentí que me tocaron la cola y luego este señor dijo que yo era su propiedad, que me había comprado del hombre que me violó analmente por $20 y yo ahora era la propiedad de él. Era mi marido en la cárcel y quería usarme para pagar las deudas que tenía de las apuestas. Si hubiese hablado con el personal, hubiera sido el final de mi vida. Él le decía al personal, mira lo que puedo hacer que haga él, y hacía que yo bailara para él y para el personal y se reían y ellos decían, qué locos. Ahora sigue Pearl. Qué suerte. Bueno, yo tenía que sentarme para orinar, tenía que mirar la ducha la pared cuando me duchaba, mejor dicho. No podía hablar de ser hombre o tener un pene. Tenía que usar algo que dolía bastante, que ponía los genitales como a un lado para que apareciera como una vagina. Y pues tenía que tener cuidado cuando hablaba de que yo me identificaba como él y estaba viviendo bajo esta amenaza constante de violencia. Y ahí perdí mi humanidad, perdí mis días, me perdí a mí mismo aquí. Pudiéramos pensar que ese enojo por la gente que puede hacer o incidir en un cambio, hace bromas al respecto del cambio. Si esta historia es escuchada y abordada, podríamos dejar de bromear con estas cosas y la gente no tendría que ir a la cárcel, cumplir su sentencia y salir con una segunda oportunidad. Hay que pensar en que es gente y ninguna persona merece eso. En una declaración al Times, la oficina del sheriff indicó que reconocía la gravedad de la violencia sexual en las cárceles y continúa tratando de hacer su instalación más segura. Orleans está actualmente trabajando. Bien, entonces voy a regresar a mis diapositivas. Muchísimas gracias por el apoyo.
Y pues sí, quiero agradecer a Robin primero que nada por compartirnos su historia, la de Rodney con el mundo y nosotras. De hecho, me parece que este video engloba su experiencia, pero también toca muchísimos de los temas que vamos a platicar hoy. También creo que nuevamente es una cuestión de reiterar lo que ya hemos hablado en torno a nuestra sociedad, que es tan anti-LGB y que pues utiliza estas bromas de la cárcel como bromas, chistes que son incorrectas, obviamente, y cómo es que si bien nuestra cultura va por otro sentido y eh, va en contra de esta cultura de hacer bromas, de violación, esto ya desde hace tiempo, cuando se trata de personas privadas de la libertad, me parece que no estamos viendo el mismo nivel de conciencia alrededor de algunos de estos temas, como que está bien decir no tires el jabón, o incluso cuando alguno de nuestros políticos es detenido, seguimos escuchando este tipo de cosas con frecuencia. Entonces, quiero subrayarlo porque me parece que el video incluso lo toca bastante bien. No queremos seguir usando la violencia sexual como moneda de cambio, porque finalmente son realidades de gente que experimenta al día y que es realmente lamentable. Entonces, bueno, con ello voy a cederle la palabra de vuelta a Leila. Muchas gracias, Nicole. Y sí, un recordatorio. Si todavía no me escuchan bien, también asegúrense de subirle todo el volumen a su dispositivo de manera local. Ok. Ahora exploraremos algunas de las experiencias de personas lesbianas, gay y bisexual durante la privativa de libertad y cómo es la vida de estas personas en un centro de reclusión. Pero antes de profundizar en nuestra discusión, me gustaría darles la oportunidad de que nos compartan en el chat cuáles son algunos de los desafíos específicos que las personas lesbianas, gay y bisexuales enfrentan durante su tiempo privados de la libertad, es decir, en una institución carcelaria. Consideren barreras a las atenciones, también las mismas obstáculos que existen en la sociedad en general. Tratemos de imaginar cómo estos se magnifican en una cárcel. Podemos pensar en la historia de Rodney que acabamos de ver, y pues con toda libertad, entonces en el chat compártanos algunas de las ideas respecto de los desafíos que tienen las personas lesbianas, gay y bisexual en un centro penitenciario. Ciertamente alguien nos está mencionando en el chat que las personas no pueden manifestarse como su personalidad auténtica mientras están privados de la libertad. Muy cierto, de hecho iremos platicándolo más adelante. Hay mucho miedo en el sentido de salir y verdaderamente expresarse como son. ¿Alguien más tiene algún comentario? Cierto, el acoso del propio personal y otras personas privadas de la libertad, es decir, falta de empatía. Alguien mencionaba el no poder imaginarse cómo es estar encarcelado, ¿verdad? Pero que su experiencia en películas, medios y shows como Orange is the New Black serían algunos ejemplos de ello. Sí, también vamos a hablar de algunas de estas cosas más a fondo. Algunos vaya, estereotipos mediáticos pueden ser bastante precisos. También alguien nos habla del acoso de pares, que puede haber abuso y no poder decir nada ni defenderse. Claro, miedo a represalias, muchísima coerción. Sí, totalmente. Sí, muchísimas gracias por sus respuestas y mucho de lo que nos comentan en el chat son cosas que hemos escuchado una y otra vez de personas gay, lesbianas y bisexuales que están en la cárcel. Entonces, cuando hablamos de personas encarceladas o privadas de la libertad LGB, primero tenemos que hablar de su sobre representación en las cárceles, que justo Nicole lo platicó.
De acuerdo con un estudio de 2012 a 2020, 3 por, el 3% se identifican como lesbianas o bisexuales y también mujeres que han tenido actividades previas en este sentido llegan a totalizar el 42% después de haberlo hecho en el exterior, más aparte en el interior. Para ponerlo en perspectiva, esto se compara con el 3% de la población que se identifica como lesbiana o bisexual en la población estadounidense en general, ¿no? Lo cual hace una diferencia realmente escandalosa. Y podemos reflexionar algunas de las causas que pueden llevar a esta representación desproporcionada de mujeres lesbianas y bisexuales en entornos de detención y que previamente hablamos. Como Nicole dijo, es importante saber la misoginia de nuestra sociedad, sobre todo las mujeres de color, que son referidas sustancialmente menos que las mujeres. Y esto va de la mano con una minoría que puede llevar a las mujeres lesbianas y bisexuales en la sociedad abierta en economías informales, escasa vivienda, falta de oportunidades. Hay pocas iniciativas de política pública para este grupo y por lo tanto este grupo tiene 4 veces más posibilidades de ser detenidas que la población heterosexual. Como lo hemos referido, es importante señalar que las mujeres que no se adhieren a las normas de género de femeninidad, tales como mujeres masculinas, tienen una mayor posibilidad de ser percibidas como peligrosas o amenazantes. Las mujeres de color, indígenas y de otra tez son afectadas por la opresión sistémica y vastamente sobre representadas también en cárceles temporales y de alta seguridad. Ahora, también podemos ver una representación desproporcionada de hombres gay y bisexuales en custodia, es decir, privadas de la libertad. Igual que en la encuesta anterior, aproximadamente el 9% de los hombres en la cárcel y el 6% de los que están temporalmente detenidos se identifican como gay y bisexuales o que participan en sexo con otros hombres, en comparación con el 4% que se da en la población en general. De acuerdo con la iniciativa de política penitenciaria, estos hombres tienen de 2 a 3 veces más posibilidades de ser detenidos que los hombres heterosexuales. En perspectiva, consideraríamos que el 90% de las personas encarceladas son hombres, que también de acuerdo con el Buró de Estadística Judicial totaliza 1.1 millones de hombres privados de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales. Ahora, reflexionando un poco la estadística de esta diapositiva, de este número, el porcentaje que reporta ser gay o bisexual es de más de 100,000 hombres. El número de hombres gay y bisexuales en prisiones estatales y federales es mayor que el número de mujeres que están privadas de la libertad en esos centros federales y estatales, que son de 88,000 en total, también de acuerdo con la misma institución. Los números nos indican que esta población es realmente significativa en los centros de reclusión. También pudiéramos considerar algunos factores causativos que pueden presionar a los hombres gay y bisexuales, sobre todo de color, a interacciones con la policía, detenciones y privación de la libertad, a veces por necesidades de sobrevivencia o por falta de accesos igualitarios. Como decíamos, los hombres gay y bisexuales se consideran afeminados o flamboyantes, que también surgen de un estigma social y que genera rechazo de las familias y comunidades cuando consideramos la masculinidad tradicional que se considera en la sociedad. Esto hace que los hombres gay y bisexuales puedan participar en actividades delictivas para sobrevivir y sobrellevar el estigma y el trauma. Y tal y como algunas de ustedes han mencionado en el chat, las personas LGB más probablemente experimentarán abuso, incluyendo físico y sexual, así como acoso verbal a manos de pares y personal durante el tiempo que están privados de la libertad. Por esta percepción discriminatoria del personal, esta gente LGB encarcelada enfrenta respuestas disciplinarias excesivas en comparación con la persona hetero, incluyendo alegatos de violación y que las terminan llevando a una segregación administrativa, lo que hace que la gente LGB pueda participar en sexo consensuado entre personas privadas de la libertad y no el personal. El sexo consensuado es una violación en la cárcel, una violación que implica una serie de medidas sancionadoras. La gente LGB
es más factiblemente vista como agresiva sexualmente y por lo tanto sujeta a más medidas cautelares. Experimentan el confinamiento solitario en mayores cuantías que la población heterosexual. Adicionalmente, la gente LGB puede ser sujeta a alegatos de abuso sexual que los mismos privados de la libertad van a utilizar a medida de represalia o incluso para lograr cambios de alojamiento. Incluso se presume que los victimarios de abuso sexual serán colocados en segregación y por la privacidad o la falta de control de algunas circunstancias, la persona encarcelada puede reportar falsamente alguno de este tipo de abusos o violaciones para satisfacer sus necesidades. La gente LGB encarcelada es objetificada o incluso sexualizada por otras personas en detención y el personal. Las minorías son vistas de una manera desviada por el resto de la sociedad, incluyendo expectativas de que la gente LGB es más promiscua, más dispuesta a intercambiar sexo por bienes y servicios, o que tienen un deseo mayor que todos los demás que están en detención. Estos sesgos llegan a que el abuso sexual no se reconozca ni lo tomen en serio el personal administrativo, incluyendo probabilidades de abuso del mismo personal. Es importante saber que la violencia de pareja también es prevalente en las relaciones con el mismo sexo en la cárcel. Esta gente es más factible que haya experimentado trauma o abuso infantil antes de siquiera llegar al centro penitenciario y no haber tenido acceso a las herramientas para abordar sus traumas. Por lo tanto, se encuentran en un ambiente de hipermasculinidad, misoginia y dominio y por lo tanto las personas LGB encarceladas pueden repetir los ciclos de violencia a los que han estado expuestos, actuando en violencia doméstica, verbal, física y sexual con sus parejas, incluso estando en detención. Puede haber una vista discriminatoria, lo cual puede llevar a que el personal penitenciario no reconozca las dinámicas de violencia de pareja y mucho menos reportarlas como abuso. Echemos un vistazo a algunas experiencias específicas de minorías sexuales, de minorías de mujeres en la cárcel. Como decíamos, las mujeres lesbianas y bisexuales probablemente sean abusadas por sus pares y el personal y tienen mayores índices de acciones disciplinarias. Las mujeres lesbianas y bisexuales son aquellas, digamos, que no se conforman a género y que pueden considerarse masculinizadas. Tienen más discriminación justamente por no adherirse a la norma social. Las relaciones de estas personas y su orientación puede ser documentado en los expedientes penitenciarios y también sujetos a las revisiones de libertad condicional que esperan que las normas de género, tales como conductas femeninas de las mujeres, sean acordes, ¿no? Entonces, estas minorías, pues obviamente tienen todo en contra. Por lo tanto, la conducta de esperada rehabilitación no se aprecia en una reunión de ese estilo. Estamos hablando también de familias penitenciarias que pueden tener estructuras muy complejas, sobre todo formadas por las mujeres privadas de la libertad, incluyendo roles de madre, padre, hermanos, abuelos, familia extendida, y a veces se consideran una estrategia de enfrentamiento social y de intercambio de recursos. Algunas estrategias familiares incluyen elementos sexuales y pudieran ocultar ciertos ámbitos de abuso o explotación sexual, como por ejemplo que el padre de la familia esté esperando favores sexuales de otros integrantes de la familia en ese núcleo o grupo. Esto también hace hincapié en el hecho de que la violencia sexual que las mujeres sufren suele ser menos violento, pero vemos que existe más coacción en cuanto a lo que sufren los hombres. Vemos que a veces parece que existe el consentimiento y es más difícil detectar el abuso. Las mujeres lesbianas y bisexuales suelen ser objetificadas. Vemos que esto también se extiende a las perspectivas del personal y el abuso por parte del personal, ya que las mujeres lesbianas y bisexuales son sexualizadas y el personal piensa que son más, digamos, sexuales. A veces se piensa que realmente son las autores del abuso. Esto puede prevenir que el personal detecte el abuso y lo pueda corregir o realizar las medidas necesarias. Debemos tener en cuenta que
Durante los últimos años, mucho del personal pensaba que las mujeres no podían agredir sexualmente a otras mujeres y que el abuso entre las mujeres realmente no era un problema en estas instalaciones, lo cual no es cierto. Estas creencias aún existen el día de hoy, lo cual hace que realmente no se entienda exactamente lo que está sucediendo en las instalaciones y vemos que el abuso es 3 a 4 veces mayor que en las instalaciones de hombres. Luego, como hemos mencionado, las cárceles de los hombres son entornos muy masculinos donde se entiende que es una debilidad no presentarse como masculino. Vemos que las actitudes anti-gay, anti-bisexuales son algo muy presente entre el personal y las otras personas encarceladas y las personas pueden ingresar en estas dinámicas sexuales para tratar de mantenerse protegidas. Hemos escuchado en el sistema penal estas creencias que los hombres gay y bisexuales a veces se, se pueden tener como propiedad, mejor dicho, en las cárceles y esto también influye en cuanto a la perspectiva del Consejo de la Libertad condicional. Esto se extiende incluso a cuando se dicta la condena. A veces se le ha dado la pena de muerte a los hombres pensando que estar en una cárcel de hombres no sería castigo suficiente. Por ende, vemos que los hombres gays y bisexuales son víctimas de manera desproporcionada de la violencia. Vemos que la violencia de pandillas también es más alta en las instalaciones de hombres y vemos que los hombres que se identifican como gay o bisexuales son víctimas de abuso en tasas mayores. A veces son víctimas de la trata de personas o sufren amenazas como muerte o violencia física en contra de sus familias. Muchos hombres gay y bisexuales viven con este temor constante del abuso sexual, de la violación, etcétera. Hemos escuchado constantemente de hombres gays y bisexuales encarcelados que han sido víctimas del abuso sexual simplemente por sus identidades. Entendemos que la cárcel no es un paraíso para las personas que se identifican de esta manera y estas inquietudes se tienen que abordar cuando surjan. A veces son obligados a entrar en estas dinámicas de abuso sexual para protegerse y dentro de poco exploraremos eso mucho más. Hablaremos ahora un poco de PREA, la ley para eliminar la violación en las prisiones. El propósito es que todas las personas, sin importar su orientación sexual, estén seguras. La ley PREA reconoce que la comunidad LGBTQ+ sufre un riesgo mayor de violencia sexual en centros de detención y se han formulado varios estándares para abordar esta situación. Los estándares de PREA requieren que el personal obtenga capacitación necesaria para poder trabajar con esta población. A pesar de este requisito, aún hemos escuchado que el personal suele utilizar lenguaje agresivo contra la población LGBTQ, lo cual nos hace entender que la discriminación es algo que frecuentemente sufren las personas en estos entornos. También existe un cribado para las personas que se piensan que se identifiquen como LGBTQ+ en el momento de hacer el registro. El propósito de este cribado es para mantener seguras a las personas en cuanto a su vivienda y el acceso a la programación. A pesar de esto, se entiende que muchas personas LGBT quizá no se sientan seguras de divulgar su identidad con el personal por estas inquietudes. El personal de los centros penitenciarios quizá también tengan sus propios sesgos al momento de decidir si alguien se identifica como LGB y esto puede variar dependiendo de la persona. El estándar de la PREA dice que las personas no se pueden mantener por aparte por su identidad o orientación sexual a menos de que esa vivienda sea como un resultado de un fallo legal.
o un decreto. Hemos escuchado que las instalaciones han tenido éxito con esto como resultado de la acción legal. También hemos escuchado muchos informes de que las personas LGB han estado en aislamiento, particularmente después de informar sobre eventos de abuso sexual. Y como Nicole ha mencionado, existen muchos estudios que muestran el impacto dañino que eso puede tener para la salud física y mental, particularmente en poblaciones de personas que ya han sido impactadas por trastornos mentales. La ley PREA dice que se debe determinar si la identidad fue un factor de abuso en las investigaciones. El personal idealmente podría preguntarle al sobreviviente de manera respetuosa sobre su identidad y trabajar con ellos. Sin embargo, algunas víctimas se encuentran con el rechazo o los sesgos del personal después de hablar sobre su identidad. Hablaremos de cómo es que los defensores pueden ayudar a los sobrevivientes con los estándares de PREA, pero por ahora le cedo la palabra a Nicole. Gracias, Leila. Como recordatorio breve, tendremos tiempo al final para responder a sus preguntas, pero en cualquier momento pueden escribir sus preguntas y no solo las preguntas, si tienen comentarios o quizá anécdotas que desean compartir, están bien recibidas. Pueden utilizar el chat o la función de preguntas y respuestas para enviar sus comentarios. Ahora nos gustaría compartir un poco más sobre lo que sabemos sobre el abuso sexual en centros de detención y cómo impacta específicamente a las personas que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales. Estos son datos de una encuesta nacional que se realizó por el gobierno federal y como hemos dicho, demuestran que las personas que se identifican como personas lesbianas, gays o bisexuales suelen ser víctimas de abuso en los centros de detención. Vemos que las tasas son más altas en comparación con la población de personas heterosexuales. Si comparamos los hombres heterosexuales que son víctimas a manos de otras personas en comparación con las personas lesbianas, gays y bisexuales que son abusadas sexualmente por las otras personas encarceladas, vemos que las tasas de las personas quienes son víctimas de abuso por el personal, vemos que también es alto. Pero lo que siempre es sorprendente es que las personas que se identifican como LGBT tienen mayor tasa de ser víctimas de los abusos por otras personas encarceladas. Así que estas cifras realmente son asombrantes. Repasemos ahora cómo es el abuso sexual para las personas LGB en centros de detención. Y esta no es una lista que realmente incluye todo lo que sabemos sobre las dinámicas del abuso sexual, pero es tan solo una muestra de lo que pueden sufrir. Quizá hayan escuchado de las parejas protectivas, pero es cuando una persona encarcelada o alguien del personal está de acuerdo con proteger a otra persona si básicamente se ofrece como, digamos, como una persona que le brindará favores sexuales, etcétera. La dinámica puede parecer algo de consentimiento, incluso afectiva, pero simplemente es una manera de sobrevivir para la otra persona. Brinda sexo y otros servicios a cambio de la protección, y esa es la única manera que la persona tiene de sobrevivir. Quizá esta dinámica se pueda entender como abusiva en el mundo exterior, pero cuando las personas están encarceladas en un entorno de aislamiento, vemos que realmente no se entiende tan claramente y a veces se piensa que es una relación basada en el consentimiento. Algunos protectores quizá trafiquen o venden su pareja a otras personas, como vimos en el video que escuchamos anteriormente. Creo que lo habían vendido por $20, si no estoy mal,
a otra persona en las instalaciones. Por la privación de la libertad en estas instalaciones, vemos que muchas mujeres lesbianas y bisexuales quizá participen en trabajo sexual para sobrevivir. Quizá es una manera de obtener ciertos productos, alimentos, un cambio de vivienda, digamos. A veces el personal se aprovecha para poder controlar al sobreviviente. Digamos, no los vamos a trasladar a las instalaciones que quedan más cerca de su familia, a menos de que haga X cosa para mí. Vemos que otro tipo de abuso sexual que es prevalente entre la población LGB, pero particularmente entre mujeres lesbianas y bisexuales, es la violación correctiva, donde se utiliza el abuso sexual como un castigo para hacer valer las normas de la sociedad. Quizá han escuchado a un hombre decirle a una mujer lesbiana, te voy a arreglar o te voy a mostrar que estás equivocada, violándote y mostrándote cómo debe ser el sexo. Así que usan la violación de esta manera y esto sucede mucho en la población de mujeres lesbianas y bisexuales. Y vemos también la coacción por el personal. Hacen un intercambio entre el sexo para poder recibir productos del mundo externo o para recibir ciertos beneficios que no podrían obtener a través de otros medios. El personal también puede participar en registros abusivos e invasivos que tienen como propósito humillar a las personas LGB y vemos que en estos centros de detención los registros ocurren de manera cotidiana, así que es muy fácil específicamente para el personal abusar de la población de esta manera. Y también nos han llegado muchos informes de acoso verbal en contra de personas que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales. Y esto realmente refleja esta actitud de misoginia y de discriminación que existe en estas instalaciones. Muy bien, pasamos a una pregunta para dialogar un poco. Yo sé que les encanta hablar. ¿Por qué es que sobrevivientes del abuso sexual en centros de detención que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales no informarían sobre estos eventos o buscarían ayuda? ¿Cuáles son algunas barreras al momento de informar sobre situaciones de abuso sexual? Y también pueden escribir sus respuestas en el chat. No tienen que escribir párrafos, simplemente unas palabras está bien. Sí, la fiabilidad, que no les crean, las represalias, la vergüenza, el estigma, que, bueno, a los sapos les va mal. Entendemos cómo es que la sociedad habla de estos temas. Sí, definitivamente vergüenza. Todas estas son respuestas muy acertadas y cosas que escuchamos de las sobrevivientes todo el tiempo. Sí, otra vez esta discriminación anti-LGB que hemos estado escuchando durante esta presentación es una de las razones principales, junto con otras, de por qué no se denuncian las cosas. Pero en la cultura penitenciaria, digamos, las instalaciones pueden ver a las personas LGB como débiles o desviadas, promiscuas sexualmente, hipersexualizadas, es decir, toda esta serie de malas concepciones que llevan a creer que pues ellas se lo piden, ellas se lo querían, o como decía Leila, ¿no? O sea, la gente gay que ha sido acusada de querer estar en la cárcel para estar rodeadas de más hombres, ¿no? Claro, quieren estar rodeados de más hombres porque son gay, pero esa no es una razón por la cual uno querría ir a la cárcel. Sí, vergüenza, discriminación, falta de energía emocional para denunciar. Sí, definitivamente son excelentes respuestas. A veces vemos a la gente LGB que se les acusa
por estar en el entorno, o por querer estar en el entorno del mismo sexo. Como eres gay, seguramente quieres estar aquí para estar rodeado de más. Existe esta cuestión de que el abuso se vea como sexo consensuado, incluso que puedan haber represalias por denunciarlo. Y cuando hablamos solamente de sexo consensuado entre dos personas privadas de la libertad, ya sabemos que en un entorno penitenciario eso no puede existir, mucho menos entre personal y personas privadas de la libertad, pero es obviamente una violación de la detención y a veces implica acciones disciplinarias en muchos lugares. Entonces la gente LGB a veces puede encontrarse en una relación sexual por sobrevivencia o en una relación de pareja protectora, pero están en riesgo también de ser acusadas de tener sexo consensuado si reportan un abuso, ¿verdad? Porque la investigación penitenciaria a veces concluye que no fue abusiva, que fue una relación consensuada, y entonces ahí hay un problema para la persona por tener sexo en la cárcel. Testigos e incluso el propio victimario pudieran terminar describiendo la relación a los investigadores como que fue una relación consensuada, lo cual oculta la dinámica de abuso que se estaba dando. Esa es otra de las razones por las que la gente no denuncia. Sabemos que las sobrevivientes en general están en riesgos de represalia después de denunciar un abuso sexual. La gente LGB ya de por sí está experimentando abuso y discriminación del personal, entonces una denuncia los va a poner en una situación de más vulnerabilidad en contra de una represalia que puede incluir el denegación de trabajos, denegación de cambios de alojamiento, lo cual los pone en peligro, quitarlos de su sistema de ayuda o de sus amigos, traslados a otras instalaciones penitenciarias, como se dijo, eh, acceso a alimentos, objetos personales, cuidados médicos, incluso todas estas necesidades básicas. No olvidemos que las personas privadas de la libertad tienen poco control de estos apoyos. Y aparte, ¿no? Que a veces el personal u otras personas privadas de la libertad van a generar chismes alrededor de la persona. Ya decíamos, esta cuestión de los soplones, instigar incluso más abuso físico o sexual en contra de ellos. Entonces, pues la verdad es que vamos a escuchar muchísimo de que los sobrevivientes LGB de abuso sexual en la cárcel lo han padecido ampliamente, pero tienen muchas razones para no denunciarlo. Y también la denuncia de un abuso sexual, sobre todo viniendo de una persona que se identifica como LGB, puede significar que sean encuadrados en un alojamiento segregado o custodia protectora, entre comillas, por su propio bien, para su propia seguridad. Y al final del día, lo único que pasa es que se incrementa el aislamiento y se reduce el acceso a programas y otro tipo de recursos que pudieran estar disponibles para los demás. Ellos no tendrían esos accesos. Puede ser que sean llevados a, a pocos lugares de esparcimiento, de atención física, lo cual a su vez afectará a su salud mental. Y otra vez, la institución penitenciaria puede decir que es por su propia seguridad. Sin embargo, una persona que ya de por sí está aislada o se siente así por su orientación sexual y que aparte sufrió una violencia sexual, pues obviamente no quisiera ser retraumatizada o más traumatizada, metiéndola en aislamiento y privándole de otros servicios. No debe ser así y es una de las otras razones por las que la gente no denuncia. El trasfondo, como podemos estar de acuerdo y como sabemos, es que todo mundo tendría que tener esa dignidad en la cárcel, pero hay otras medidas que se pueden implementar para incrementar la seguridad de la gente LGB en la cárcel y tener mayor dignidad para ellas. Leila cubrió algunos de estos temas, pero bajo PREA existen una serie de disposiciones de ley que una instalación carcelaria debía tener para mantener a salvo a su población. Obviamente protegerlos en contra del abuso sexual. Debe haber un acceso significativo a las opciones de denuncia sin enfrentar represalias y debieran ser tratados con respeto, lo que incluye que la institución se haga responsable de salvaguardar su integridad. Un ejemplo de medida preventiva para mantener a la gente LGB segura es valorarlas para entender su riesgo de victimización y actuar de conformidad.
Sabemos que el personal debiera estar recibiendo educación de cómo trabajar con la gente LGB. De hecho, debiera ser un requisito, como Leila lo decía. Pero también es un tema de buena cultura penitenciaria, ¿no? También entender la dinámica y los desafíos que las instituciones enfrentan. También es importante reevaluar la manera en que las relaciones consensuadas se dan en la privación de la libertad. Apoyar medidas de protección sexual que también pudiera despejar algunos de los miedos que hemos referido entre la población lesbiana, gay y bisexual. Cosas que deben tener alrededor de su propia seguridad sexual y que puedan denunciar. Otra vez, esta cuestión del sexo consensuado por castigo que referimos ya en las instituciones penitenciarias, otra medida clave que pueden tomar para mejorar la dignidad de la gente LGB es permitir vestimenta que afirma el género y tienda apta para ellos. ¿Esto qué quiere decir? Una lesbiana quizás más masculinizada que se siente más cómoda en calzoncillos largos, en pantaloncillos tipo boxer y que no se les diagnostique con una especie de disforia, ¿no? Que a veces así ocurre en las instalaciones penitenciarias, cuando la gente se quiere vestir fuera de las normas de género que aplican en esa instalación. Al final sabemos que el cambio cultural sería esencial para tener mayor dignidad y seguridad para las personas LGB en detención y que el personal debe tener una buena capacitación y rendir cuentas de actitudes homófobas y discriminatorias, cero tolerancia al acoso sexual de parte del personal y también de otras personas privadas de la libertad. Este tipo de medidas ayudarían a cambiar eh, esta cultura masculina que prevalece en las instituciones penitenciarias y que suelen ser degradantes de la población LGB. Ahora, quisiera terminar esta sección con una rápida historia que se resalta las dinámicas que hemos estado cubriendo hoy. Se trata de una sobreviviente bisexual que fue abusada en detención. Nombre Rosa. Ella fue encarcelada en Kentucky por un delito no violento y fue abusada sexualmente en dos instalaciones distintas del estado, en ambas ocasiones por parte del personal penitenciario. Entonces, voy a leer un poco más y les daré más contexto, pero todo comenzó cuando un oficial, un capitán incluso, le pidió que le enseñara sus partes y que después entraba a su celda y la violaba. Rosa compartía que la sostenía físicamente, o más bien la amenazaba. Tenía una hija menor en esa edad y la amenaza era transferirle a una instalación donde no vería a su hija más. Entonces, esto ya es algo que hablamos en la presentación de hoy, ¿no? Esta cuestión de control que se quiere ejercer sobre una persona que está privada de la libertad y utilizar esa especie de palanca, digamos, en contra de ellas. En otra instalación, se le obligó a masturbarse frente al personal y para exentarla de algunos reportes disciplinarios. Rosa nos compartió, me da miedo que alguien me toque la mano o me dé un abrazo de apoyo, sintiendo que se va a representar como avance sexual. Si me siento paranoica en la regadera, sucia y usada por la gente que debía protegerme, la gente de la institución, el director y el propio departamento de correccionales. Rosa fue abusada de niña, tanto mental como físicamente, que ha pasado por muchísimas terapias y que intelectualmente sabe que las violaciones no fueron su culpa. Lo que duele más es que estoy cumpliendo tiempo en cárcel por un delito que no lastimó a nadie físicamente. Estoy cumpliendo la mitad de una sentencia de vida y aún así mi violador anda libre. Entonces creemos y queremos agradecer primero a Rosa por compartirnos su historia en esta presentación y ahora le cedo la palabra a Leila nuevamente. Gracias, Nicole. Bien, cuando la población LGB nos busca y pide nuestros apoyos como defensoras, tenemos que estar preparados a responder con la conciencia de sus necesidades únicas. Voy a cubrir algunos tips y sugerencias que espero les sirvan en sus trabajos de defensoría. Pero antes de pasar a ello, quisiéramos subrayar la historia de Joe, un abogado prominente, bueno, un defensor prominente. Joe era un hombre gay abiertamente que fue violado durante su tiempo en una prisión estatal de California.
fue atacado por un compañero de celda quien lo torturó y lo agredió sexualmente durante 4 días, esto solo por su identidad sexual. Buscó a JDI para pedir apoyo en 2010 y tras su liberación en el año 2012 se volvió miembro del Consejo de Sobrevivientes de JDI. Él nos comparte su historia de trabajar como defensor en centros de crisis de violación. Nos dice que tuvo un defensor de violación en crisis y que no puedo decirles qué ángel era para mí. Fue la primera persona que me preguntó mi primer nombre y me trató realmente como persona y no como un número. Soy un ser humano. Y bueno, yo creo que las palabras de Joe subrayan justamente lo importantes que son las defensoras para sobrevivientes LGBT privadas de la libertad y también para la gente privada de la libertad en general, también para validar las experiencias de ellos, tratarlas como personas que merecen apoyo conforme van transicionando estos tragos amargos de violencia sexual hacia la sanación. El centro local de crisis, Joe, ha sido orador, sobre todo con otros defensores que han trabajado con sobrevivientes en la cárcel. Tiene cierta cobertura mediática y de hecho fue orador en la Conferencia Nacional de Prevención de la Agresión Sexual y en múltiples otros foros. Él ha tocado muchas vidas con su historia y también con su defensoría. De hecho, su legado prevalece en lo que nosotros hacemos como defensoras también. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer para soportar o ayudar a estos sobrevivientes LGB en la cárcel es quizás lo que ya están haciendo ahora, es aprender más del tema. Así es que primero, gracias por estar con nosotros aprendiendo más. El conocimiento sobre la dinámica de los ambientes de detención y entender cómo estas dinámicas afectan a los sobrevivientes LGB puede moldear nuestro trabajo de defensoría. Los ambientes de detención suelen amplificar la problemática que vemos en la sociedad general, incluyendo la discriminación anti-LGB. El racismo, de hecho, también tiene un rol importante en los ambientes de detención por estas ideologías racistas y las narrativas históricas que objetifican a la gente de color, particularmente negra. Estos prevalecen. Las mujeres LGB de color son doblemente afectadas por la homofobia y el racismo y obviamente desproporcionalmente representadas entre la población LGB. Como defensoras, es importante para nosotros mantener estas capas de opresión en mente conforme vamos pensando en las barreras que los sobrevivientes tienen y pues justamente a la hora de ver cómo las podemos atender mejor. También es importante recordar que algunas formas de abuso sexual que la gente LGB experimenta, tal y como el aparejamiento de protección o trabajo sexual por sobrevivencia, puede parecer consensual en primera instancia, pero también debido a la discriminación, aislamiento, sexualización y dinámicas de poder que hay en juego, el abuso sobre la gente LGB puede ser mal concebido y muchas veces no atendido. Es ideal que los centros de crisis de violación tengan esta diversidad también, pero los defensores de todos los extractos pueden ser útiles para los sobrevivientes. Las sobrevivientes LGB necesitan apoyo tanto de personas heterosexuales como defensores LGB que pueden estar conscientes de sus necesidades y vulnerabilidades particulares en custodia. Las diferentes identidades que se pueden tener como defensor pueden impactar la forma en que percibimos a las sobrevivientes, sobre todo al principio. Sería importante saber que la gente LGB ha estado siendo subatendido por los servicios de apoyo y a menudo tiene que navegar por la discriminación y la ignorancia cuando tratan de acceder a servicios. Es útil sentirse preparado para estas situaciones y disponer del tiempo para generar confianza. En muchas organizaciones de crisis, quizás solamente hay un defensor que trabaje con los sobrevivientes encarcelados. Esto nos presenta con un desafío cuando es la persona de contacto que desarrolla este entendimiento en su agencia en cuanto a las necesidades de sobrevivientes encarcelados. Si es posible, siempre recomendamos que se trabaje en equipo. Si hay más personas que entienden las necesidades de esta población diversa, es mejor. Eso incluye tener
más personas en el personal que se encarguen del tema, asistir a capacitaciones y webinarios como este y considerar que las necesidades de las personas encarceladas, específicamente de la población LGBT, deben ser parte de las prioridades de su agencia. Cuando trabajan con las personas que se identifican como LGBT, pregúntenle con quién se han identificado de esta manera en las instalaciones, si es que han divulgado su identidad con alguien. Prometan solo divulgar esta información con las personas en las que confían, sin señalar a las personas en las instalaciones. Debemos estar conscientes de que ellos son los que realmente controlan sus experiencias y con quién divulgan esta información. Es posible que usted como defensor sea la única persona con la cual un sobreviviente se sienta cómodo para hablar sobre este tema. Esto también se extiende a la manera en la cual hablan de la correspondencia confidencial para los sobrevivientes LGB que quizá tienen pronombres o nombres de preferencia. Hablen sobre el uso de la correspondencia con el nombre legal de la persona y luego pueden utilizar los pronombres o los nombres de preferencia en la carta en sí. Nunca juzguen a la persona por su apariencia o su historial sexual. Los sobrevivientes encarcelados deben hablar con ustedes y compartir su identificación. No deben asumir cuál es la dinámica. Por ejemplo, existen hombres encarcelados que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, pero no se identifican como gay o bisexuales. Quizá una mujer se presente de manera más masculina, pero no se identifica como lesbiana. La sexualidad es un punto aparte en cuanto a la apariencia física de la persona. La sexualidad también es algo fluido y quizá la persona cambie su identidad con el tiempo. Por ende, es importante preguntarle a cualquier sobreviviente si se identifica como parte de la comunidad LGBTQ y no hacer estas suposiciones en cuanto a las personas. Cuando están trabajando con los sobrevivientes encarcelados, particularmente de minorías sexuales, quizá tengan que brindar tiempo adicional para generar confianza y entablar un diálogo. Los sobrevivientes LGB en particular han visto que han abusado de su confianza, tanto el abusador como también el sistema penal una y otra vez. ¿Y cómo harían con cualquier sobreviviente? Es importante hablar de la confidencialidad y dejar claro qué información se compartirá. Las represalias son un temor real en los centros de detención, particularmente para las personas LGB que ya sufren de la discriminación y las acciones correctivas. Deben ser sinceros con sobrevivientes sobre la información que no se pueda mantener confidencial para que ellos decidan cuál es la información que les desean divulgar. Ahora hablaremos de algunas prácticas que pueden considerar cuando trabajan con sobrevivientes encarcelados LGB. Como hemos mencionado, las minorías encarceladas son protegidas bajo la ley de PREA, no pueden ser aisladas solamente por su identidad. Si una persona encarcelada LGB con quien están trabajando les informa que están siendo mantenidos en un alojamiento separado por su identidad, está en vulneración de PREA. Ustedes podrán incidir que su cliente obtenga un alojamiento seguro y apropiado, pero es sumamente importante consultar con su cliente antes de realizar esta incidencia para obtener el consentimiento de su cliente y que esta persona se pueda preparar en caso de represalias. La identidad LGB de un sobreviviente también puede ser un factor importante en cuanto al abuso que han sufrido, pero no todos los sobrevivientes se sienten cómodos divulgando su identidad con el personal durante estas entrevistas. Si tienen la oportunidad para hablar con el sobreviviente LGB con quien están trabajando de manera confidencial, hablen sobre las inquietudes de divulgar esta información al personal del centro de detención y apoyen a la persona en cuanto a su decisión. Cuando están brindándole apoyo a las personas LGB durante estas entrevistas forenses, también siéntanse preparados para desafiar al personal
y su discriminación en cuanto a las personas LGB, ya que quizá culpen al sobreviviente. Su presencia puede ayudar a desafiar esta actitud discriminatoria del personal que no tiene la capacidad o la capacitación para apoyar a sobrevivientes LGB. Puede ser muy traumatizante para el sobreviviente LGB ya tramado tener que explicar su identidad al personal. Y es ahí donde usted como defensor puede brindar apoyo y ser un ejemplo a seguir de la comunicación respetuosa. El lenguaje que utilizamos para promover nuestros servicios y llegar a sobrevivientes puede impactar las personas que se sienten recibidas en nuestras agencias. Históricamente, los centros o las organizaciones de crisis han sido para las mujeres que han sufrido violencia a manos de los hombres. Deben pensar en la cultura de su organización para garantizar que puedan apoyar y ser inclusivos de la comunidad LGBTQ+. Pueden utilizar el lenguaje neutro al momento de describir sus servicios. Pueden decir personas de todos los géneros, de todos los sexos, todos los sobrevivientes o personas de todas las orientaciones sexuales. Por ejemplo, nuestro programa le brinda asesoría o consejería a sobrevivientes. Este es tan solo un punto de partida. Es importante mencionar que su agencia le brinda servicios a la comunidad LGBTQ+. Incluyan esta información en su página web para hacer referencia específicamente a las necesidades de las personas lesbianas, gay y bisexuales. Es importante también obtener la capacitación esencial. Sería útil que todo el personal asistiera a la capacitación para las minorías sexuales y de esta manera familiarizarse con las necesidades y los obstáculos a los cuales se enfrenta la comunidad LGB y poder incidir por sus clientes. Una de las cosas más importantes que pueden hacer es conocer a su comunidad local LGB. Pueden realizar ejercicios de difusión con su comunidad LGB, trabajar con estas comunidades para avanzar sus derechos y participar en algunos eventos locales. Estas son algunas sugerencias para establecer una buena relación y estar presente para esta comunidad. También es importante estar al tanto de la legislación nacional, estatal y local, como también las tendencias que impactan a las personas LGB. Deben entender cómo es que esto podrá impactar a su cliente. Tenemos las elecciones nacionales, estatales y locales que ya se avecinan, que podrán impactar a la comunidad LGB y deben estar al tanto de todo esto. Antes de concluir, nos gustaría destacar algunas agencias que brindan varios servicios de apoyo a personas encarceladas LGB, como también la comunidad LGBTQ+. Estas agencias podrían ser buenos recursos para brindarle servicios a las personas con las que trabajan ustedes. Tenemos el Centro Nacional de los Derechos Lesbianos que brinda una línea caliente como también recursos que hablan sobre la discriminación y el abuso que pueden recibir las personas en los centros de detención. Tenemos también Black and Pink, que brinda una guía de recursos para las personas encarceladas. Lambda Legal también tiene una línea legal que trabaja para poner fin a la discriminación contra la población LGBTQI+ y las personas con VIH. Si saben de algún otro recurso para la comunidad LGB, por favor escríbanla en el chat y podemos de esta manera aprovechar los conocimientos de todos los presentes. También pueden contactar a los centros de incidencia y las comunidades locales que le pueden brindar recursos adicionales a personas encarceladas o personas que se están reintegrando a la sociedad que se identifican como LGB. Ahora le cedo la palabra a Nicole. Gracias, Leila. Ahora hemos llegado al momento en el webinario donde podremos responder a cualquier duda que ustedes tengan. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat.
Mientras tanto, me gustaría compartir algunos eventos que tenemos organizados. Tenemos nuestras horas de oficina el próximo miércoles, serán por Zoom. Si no han asistido antes, es un foro abierto. Pueden venir con sus preguntas, sus desafíos, sus éxitos en cuanto a cómo es que se le pueden brindar estos servicios a las personas encarceladas. Si no han asistido antes, esperamos verlos en las siguientes horas. También estaremos en la conferencia de agresión sexual nacional que será en Washington, D.C. Comienza el 14 de agosto. Si estarán en la conferencia en SAC, nos encantaría verlos. Tenemos varias sesiones en las cuales estaremos presentes y con el centro de PREA tendremos un meetup sobre cómo es que se le pueden brindar servicios a sobrevivientes encarcelados. Será el miércoles a las 5 de la tarde. Aún estaremos mirando en qué sala será, pero por último tenemos algunos webinarios que son parte de esta serie. En septiembre tenemos un webinario sobre cómo se le pueden brindar servicios a sobrevivientes encarcelados con dificultades auditivas y en octubre tenemos un webinario para sobrevivientes encarcelados que han sufrido de abuso sexual en la niñez. Si no están en la lista de correos y quieren mantenerse al día, por favor pueden escribir su correo electrónico en el chat o me pueden escribir a mí o a Leila y los podremos agregar a la lista de correos electrónicos. También quería mencionar que tenemos una oportunidad de capacitación. Si les gustaría recibir capacitación para su agencia, pueden poner esta información en el enlace que hemos puesto en el chat. Es para cualquier agencia correctiva, cualquier coalición, cualquier organización que busca expandir los servicios que brindan. Es una capacitación gratuita con nuestra organización. Y no he cambiado la diapositiva. Aquí tenemos esta oportunidad de capacitación. He puesto el enlace en el chat por si les interesa. Y aquí está la información de JDI, de Just Attention. Gracias por apoyarnos en nuestra página web. Tenemos toda la información. También compartiremos información sobre otros webinarios. Si quieren investigar o explorar nuestros recursos, también nos pueden seguir en redes sociales. Por último, van a recibir una encuesta cuando terminemos con el webinario del día de hoy. Voy a compartir el enlace a la encuesta en el chat. Nos gustaría escuchar su retroalimentación sobre este webinario. Como hemos mencionado, es un webinario de una serie de 13 webinarios. Siempre queremos mejorar. Si tienen retroalimentación, les agradezco si lo comparten con nosotros. Volvemos ahora a las preguntas. No nos queda demasiado tiempo, pero estaré muy contenta de seguir aquí por si tienen preguntas. Y les agradezco mucho que pues estuvieran aquí presentes. Esperamos verlos en la cumbre de ENSAC. Yo estaré allá, como también muchos de mis compañeros. Veo los apuntes en el chat. Gracias, les agradecemos mucho. Vi que entró un correo electrónico que lo vamos a agregar a la lista. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente les agradecemos todo. Si tienen alguna duda, Leila y yo estaremos aquí unos minutos más. De no ser el caso, ha sido fantástico compartir con ustedes el día de hoy y les deseo una buena tarde. Muchas gracias por haber estado presentes y se pueden comunicar con nosotros por si tienen alguna duda más adelante.